En términos, digamos, de, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, en términos de lo que el país está intentando hacer con el resto de países, en términos de comercio. ¿Es importante? No es importante. Además, también de tomar en cuenta algunos aspectos también de suma importancia, como los de salud y sostenibilidad. Vamos a conversar sobre este tema con Carlos Alza. Gracias, doctor Alza, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Queríamos hablar un poco, como lo dije al principio, aterrizar un poco en esos temas, porque el medio ambiente a veces suena como un tema muy abstracto, muy aburrido, ¿no? Así de verdes y se acabó. Y los ciudadanos no estamos siempre muy empapados con el tema y no sabemos cuál es nuestra responsabilidad en este tema. Quería yo un poco entrar con esta apreciación, pedirle su opinión para luego empezar a hablar en ese contexto de la importancia del Ministerio del Medio Ambiente. Sí, recordará usted que hemos, como Defensoría del Pueblo, desde hace algún tiempo insistiendo en el tema del medio ambiente, sobre todo poniéndolo, como usted bien dice, en términos ciudadanos, es decir, en cómo el medio ambiente y su afectación tiene implicancias e impactos directamente en el ciudadano. Y eso tiene que ver fundamentalmente con su vida y con su salud. Es decir, en el informe de calidad del aire que presentamos en la Defensoría del Pueblo, que la propia doctora Merino, Beatriz Merino, la Defensora del Pueblo, presentó públicamente, poníamos énfasis en el tema de cómo la contaminación del aire en Lima, producto en un 86% del transporte urbano, y una mala regulación del transporte urbano, generaba impactos en los niños menores de 5 años en problemas de infecciones respiratorias agudas. Lo hemos dicho hace poco con un informe sobre residuos sólidos, cómo se maneja la basura en la ciudad, en las ciudades en todo el país, y cómo esto, por una mala regulación, por carecer de una autoridad ambiental, nos genera problemas de salud tanto a quienes vivimos en la ciudad como a quienes se dedican a la segregación de basura. Y así como eso, muchos temas, también los impactos por industrias extractivas, minería, petróleo, pesquería, generan impactos en la salud y la vida de las personas. ¿Qué se requiere? Una autoridad que coloque este tema como prioridad en nuestra agenda, que transversalice este tema en los diversos sectores y que sin duda se convierta pues en una institución líder del tema ambiental para hacerle entender no solo a la autoridad sino a la población que el tema ambiental tiene que ver con su vida y con su salud, ¿no? Tal vez acercarnos más a este tema tiene que ver con aspectos que, como usted mencionó, por ejemplo, en el caso de los niños con enfermedades respiratorias, nos es más fácil acercarnos al tema del medio ambiente cuando nos topamos con ejemplos como este. Y creo que estos otros también nos van a acercar mucho más al tema del ambiente, del medio ambiente, y a preocuparnos porque la autoridad sea una autoridad que realmente, digamos, proponga no solamente las normas adecuadas, sino que supervise el cumplimiento de las mismas y que haya también una fiscalización y una sanción para quienes no las cumplan, ¿no? Que la gente no se ría en lo que dicen, en lo que va a decir a futuro el Ministerio del Medio Ambiente. Quería preguntarle en ese sentido por los residuos sólidos y las aguas residuales. ¿Qué se vota, por ejemplo, para que la gente se dé una idea, al Mar de Lima? ¿Cuántas toneladas de residuos sólidos, de aguas litros de aguas residuales se botan? En la Defensoría del Pueblo hemos realizado una investigación muy importante, muy profunda sobre lo que es el manejo de los residuos sólidos en el Perú. Normalmente lo que nosotros como ciudadanos consumimos y producimos a través de nuestras industrias lo botamos en nuestra basura, es decir, lo colocamos en realidad en una bolsa de basura y lo ponemos para que se lo lleve el camión de la basura. Además, todo junto, así es, no hay ninguna separación. Esto normalmente, y ahí acaba nuestra responsabilidad como ciudadanos en la práctica, es decir, lo colocamos afuera y alguien se lo lleva. ¿Qué hacen con esta basura? Eso es lo que nadie sabe, nadie pregunta y nadie parece preocuparle. La Defensoría lo que ha dicho es que esto es responsabilidad, evidentemente, de acuerdo a la ley de los municipios provinciales. Y por lo tanto, el tema de la basura y de cómo se maneja es responsabilidad de estos municipios y ciertamente deben tener un apoyo de los gobiernos regionales. En ese sentido, pero cada municipio decide lo que hace con la basura, digamos, no hay un patrón. No hay un patrón. Y lo otro que se necesita es además líneas rectoras que requieren sin duda un aspecto técnico para la elaboración de lo que se llaman los PIGARs, es decir, los planes integrales de gestión de residuos sólidos. Y esto puede venir ciertamente a través de un órgano central, rector, que pueda dar capacidades, generar lineamientos, generar reglas y normas técnicas que nos permitan que los residuos sólidos se manejen de una mejor manera en estos municipios provinciales. Pero usted ha dicho algo muy importante también, y es por qué finalmente surge esta idea de la autoridad ambiental que la defensora, la doctora Beatriz Merino,
Defensora del Pueblo y la Defensoría han venido insistiendo tanto tiempo. Hace unos meses, el año pasado, nos convocaron en el Congreso de la República para que la Defensoría presente un informe extraordinario sobre conflictos socioambientales mineros. La Defensoría publicó el informe y se lo entregó al Congreso a los 15 días de haberlo solicitado. Y este informe de conflictos socioambientales daba cuenta de cómo finalmente las industrias extractivas nos habían llevado a situaciones de conflicto que producto no solo, evidentemente, de una relación difícil con las comunidades, sino producto de un temor de la población legítimo de tener una afectación a su medio ambiente. Es decir, ¿quién le puede decir a la población si efectivamente una minera, una petrolera van a contaminar o no? Entonces, tener la certeza como ciudadano es importantísimo para poder permitir la realización de actividades. Lo que usted ha dicho es importante porque muchos conflictos pueden surgir no solamente con motivos, sino sin motivos, por desconocimiento de la población, digamos. O por desconfianza, hay casos, ¿no? O por desconfianza. Hay desconfianza que se ha generalizado, lamentablemente. Hay muchas empresas mineras que hacen un muy buen trabajo y que son muy responsables, pero sin embargo se les mete en el mismo paquete de aquellas que no lo hicieron bien, de aquellas irresponsables, de empresas que fueron también en su momento del Estado que nos dejaron muchos pasivos. Entonces, esta información, el saber qué, quién, dónde, cómo participamos los ciudadanos y dónde podemos obtener información veraz sobre realmente lo que nosotros como ciudadanos debemos hacer y lo que debemos exigirle, por ejemplo, a una minera que viene a instalarse. Para eso creo que es importante en este caso, más allá del ministerio, en este caso se ha decidido que sea el ministerio una autoridad independiente, ¿no? Así es. Y los conflictos pueden surgir, como usted lo decía, no solamente porque se está mal informado, sino porque no se tiene información. Entonces uno tiene en mente que la minería es mala, ¿no? Algunas poblaciones, y surge de frente a un conflicto. Normalmente en los procedimientos de solicitud para realizar una actividad extractiva como la minería o el petróleo, se tiene que presentar un estudio de impacto ambiental. Este estudio es el que finalmente nos da cuenta de cuáles van a ser los impactos posibles de esta actividad y cómo van a ser controlados por la empresa. Esto actualmente se encuentra en los ministerios. Por eso nosotros decíamos que este modelo estaba sectorializado, es decir, en cada ministerio, el propio ministerio que promueve la inversión en minería o en petróleo también fiscaliza. Es el que fiscaliza y es el que evalúa un estudio que va a generar impactos. Esto de ser juez y parte finalmente se puede superar sacando esta función de los ministerios y colocándola en un organismo especializado en este nuevo diseño de la autoridad ambiental. Pero no tendría lógica que los estudios de impacto ambiental queden en los ministerios existiendo ya una autoridad como la del Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Esos son los elementos que nosotros consideramos esenciales, puntos críticos para esta reforma, para poder tener éxito en la reforma. ¿Cómo logramos que el ciudadano tenga la certeza de que su autoridad ambiental, un ministerio, un órgano especializado, diga si efectivamente una actividad va a realizar o no impactos ambientales? Pues tiene que ser un órgano independiente dentro de este sector. No necesariamente dentro del ministerio, puede ser lo que hoy la ley orgánica del Poder Ejecutivo denomina organismos especializados, que puede ser un organismo técnico. A mí lo que me parece increíble es que los ciudadanos no estemos todavía educados en cosas mínimas y tan sencillas como, por ejemplo, dividir la basura. Vidrio a un lado, plástico a otro, cartón y papel a otro. Es decir, esto se hace en los países obviamente industrializados y desarrollados hace mucho tiempo. Pero nosotros no tenemos excusa. El ser o no ser desarrollados poco tiene que ver con cuidar o no nuestra salud. Podemos, claro, darle más o menos atención a ciertos aspectos por lo que cuesta darle atención a los mismos, pero digamos que podamos separar en nuestra propia casa la basura en diferentes colores de bolsa, por ejemplo, creo que no, y eso requiere, no nos va a hacer más pobres. Así es, y yo creo que es muy importante porque, y me parece un gran paso esto del Ministerio en ese sentido, porque vamos construyendo como país, y ese es el aporte de la Defensoría del Pueblo, creo también, en insistir en que este tema del medio ambiente tiene que convertirse en una prioridad para nuestro país, para sus ciudadanos y también ciertamente para sus autoridades. Creo que construir este tipo de ciudadanía ambiental que se denomina en cada una de las personas que vivimos en este país y en este planeta es parte de la responsabilidad que tenemos con estas generaciones y con las futuras. Esta autoridad tiene que también encargarse de promover una participación activa, de promover información técnica y ciertamente de realizar la fiscalización seriamente, sin interferir ni
digamos... fiscalización así es, fiscalización y sanción, sin intervenir de manera que pueda impedir la realización de las actividades productivas, porque creo que el desarrollo del país, y en eso la defensora del pueblo ha sido muy clara, el desarrollo del país pues requiere actividad económica, requiere actividades productivas, extractivas, pero estas no son incompatibles ni tienen por qué ser incompatibles con las protecciones ambientales. Doctor Alza, dos temas más de gran importancia. Primero, ¿qué va a pasar con las labores que estaba viendo el SINERMIN en lo que a medio ambiente y el aspecto minero se refiere? Y dos, ¿qué tanta importancia tiene este Ministerio del Ambiente y la implementación del Tratado de Libre Comercio? Sobre el primer punto, los SINERMIN, los SINERMIN fue primero OSINER, que es un organismo regulador de los servicios públicos, fundamentalmente de electricidad y ahora de gas. Se le otorgó una función especial de fiscalización en minería. Fiscalización, no regula el tema minero. La regulación minera sigue siendo parte del Ministerio de Energía y Minas y de las leyes del Congreso. Este mandato que tiene, que entiendo debe ser por más o menos 3 años, ya va casi un poco más de un año, progresivamente debe convertirse en parte de una autoridad especializada en fiscalización. Y es muy importante aquí decir algo. Hoy día el OSINERMIN está cumpliendo una importante función en la fiscalización, pero confiamos en el OSINERMIN porque tiene una independencia técnica y funcional como un organismo regulador. Eso es lo que hay que asegurarnos en este nuevo ministerio, que como ministerio tenga un organismo independiente, técnico, especializado, con las garantías que rodean hoy día a un organismo regulador como SINERMIN, para poder lograr que el ciudadano crea que esta autoridad realmente es fiscalizadora. Pero el tema de la fiscalización queda entonces, o quedaría entonces en el SINERMIN. Mire, eso es algo que estamos evaluando y creo que hay tenemos que esperar la propuesta que venga del Poder Ejecutivo, pero lo importante sí es, más allá digamos de la forma, de si queda en el SINERMIN o si progresivamente se va incorporando o se incorpora de inicio, es si la idea de que esta función de fiscalización y sanción, como la función de evaluación de los estudios de impacto ambiental, debe quedar en organismos técnicos independientes especializados. Implementación del TLC para terminar. El TLC es importantísimo. Yo creo que en realidad la función del Ministerio del Medio Ambiente, especialmente en el tema de bosques y áreas naturales protegidas, va a ser fundamental para saber que la promoción de la inversión, la promoción del comercio, tiene evidentemente el respeto de estas áreas verdes que finalmente son... La tala ilegal, ese va a ser un tema. La tala ilegal es un tema fundamental que creo que vamos a ir asumiendo progresivamente. Es un tema complejo, largo, yo creo que estamos empezando y me parece que hay que seguir aportando en este proceso con ideas y aspectos técnicos que muy bien se discuten en estos espacios. Gracias, doctor Alza, por su participación en Rumbo Económico. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Carlos Alza, asesor principal de la Defensoría del Pueblo en temas de servicios públicos y medio ambiente.